Hemos todos que os traigo un nuevo vídeo. Estamos aquí en un vídeo de una review. En este caso vamos a hacer una review de básicamente lo que veis en el título. Es un depósito de Kawater Blocks. Me he decidido en hacer este vídeo básicamente por dos motivos. El primero es porque he visto que no había ningún vídeo sobre este depósito y aún menos en español. Y el segundo motivo es porque básicamente mi anterior depósito se ha roto y también quería hablaros un poco de eso. Antes de que empiece como tal la parte del vídeo donde lo monto y todo eso, que va a ser con música de fondo, he de deciros que lo que os voy a comentar en este vídeo realmente es, pues brevemente así, cómo se instala, es decir, cómo lo he instalado yo por lo menos. Os voy a hablar un poco de qué me parece y sobre todo un poco pues las temperaturas que alcanza el procesador utilizando este depósito, aunque después os diré que hay más factores aparte del depósito. Y también otro motivo es que a mí se me había roto el que yo tenía, así que he tenido que elegir uno pues mejor, porque el que yo tenía venía de China y quería elegir ya uno de una marca reconocida que pues fuera bueno y me durara mucho. Así que nada, dicho esto, no me enrollo más y simplemente vamos a pasar a lo que es el montaje del depósito. Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. Until the very last hour, we still got a few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all, lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm.
too popularly. I ain't invincible, not even close. I'm just a little girl, a failure to most. I'm a flower left for days. Oh, this bitter world, she's out for my she's out for my Y bien, una vez visto el montaje del depósito, lo que voy a enseñar ahora es qué temperaturas alcanza, aunque luego a continuación de esto os diré un poco también los factores que lleva a que alcance ciertas temperaturas. Para ello voy a utilizar este estresador de la CPU, ¿vale? Que se llama CPU-Z. Bueno, muestra más cosas, como por ejemplo que lo tengo a 4,2 GHz y demás. Pero básicamente, y a mí lo que me interesa es esto, que es Stress CPU, que lo que va a hacer va a ser ponerla al 100%. Es decir, nosotros vamos a ir aquí al HW Monitor, que va a ser lo que nos marque las temperaturas, y vamos a ver cómo permanece al 100% todos los núcleos del procesador constantemente. Este caso sí es real, nunca se va a producir un 100% de uso constante, ¿vale? Siempre va a haber un poco más, un poco menos, a no ser que tu procesador esté haciendo cuello de botella. Normalmente esto no se va a dar, solo en casos de edición, y no tiene por qué ser en todos los casos, se alcanzaría el 100% de una forma más permanente. Pero bueno, como veis, la temperatura sería 72 grados. Puedo ir subiendo, lo puedo dejar un rato, pero ya os digo que os podéis fiar de mí. Básicamente la temperatura más alta que ha llegado a alcanzar ha sido 75 grados. Para ello tenéis que tener en cuenta que la caja bueno, es una NZXT H700i, que bueno, de flujo de aire es normal, tampoco es una gran maravilla, porque es bastante cerrada por todas partes, ¿vale? Simplemente tiene unas rejillas en el lateral. Y también deciros que aunque estemos todavía en una época que puede hacer frío, en mi casa la temperatura es alta, porque la temperatura de la calefacción llega a una temperatura muy alta. No sé exactamente cuántos grados, pero a lo mejor estamos hablando de prácticamente 30 grados o algo así. Entonces, bueno, 20 largos por lo menos. Entonces es una temperatura muy muy alta, por lo que realmente no es que afecte mucho que sea invierno. Así que nada, dicho esto, este es el resultado, es el que veis. Básicamente, ya os digo, ahora os explicaré por qué alcanza esta temperatura, aunque para nada es preocupante. Y bueno, como veis, lleva ya un buen rato y se mantiene en 72 grados.
Y bien, pues ya una vez visto esto, quería llegar a las conclusiones. Vale, a ver, ¿cuáles son mis conclusiones? Como habéis visto las pruebas, tampoco es que las temperaturas sean una locura. Es decir, tengo un Ryzen 5 3600 con un overclock hecho a 4,2 GHz de fijo, es decir, no sube o baja según se utilice, sino que siempre se mantiene en esa frecuencia. Y al 100% básicamente alcanza unos 70 grados, 75 grados como mucho. Y vosotros diréis, bueno, pero es que eso con una all-in-one o con un buen disipador por aire lo puedo llegar a conseguir. Y efectivamente esto es así. ¿Pero a qué se debe? Es decir, ¿es por el depósito? No, no es por el depósito. Básicamente en una refrigeración líquida pues hay muchos factores de por qué puede tener más temperatura o menos temperatura. En primer lugar puede ser por el tema de voltajes, es decir, depende del voltaje que le meta la placa base a tu procesador. Si le está metido un voltaje de más, probablemente se vaya a calentar bastante más que si le reduces un poco el voltaje. También depende de la pasta térmica que utilicéis, que en mi caso es la Arctic MX4, que sé que hay mejores, pero también hay peores. Es una buena pasta térmica, no hace falta tampoco una mejor. También depende del bloque de disipación que pongáis, que en mi caso es de la marca Barrow, es también de China, es decir, yo cuando me hice el kit, por así decirlo, cuando compré el kit por partes, lo compré básicamente todo de China para que me saliera súper barato, y de hecho no sé si llegó a 60 euros todo, o sea, fue bastante barato. Y evidentemente pues también se nos da que lo que es el bloque de disipación tampoco es una locura, simplemente cumple con su función, pero que yo sepa será, no sé si de níquel o de aluminio, no sé exactamente de qué es porque es plateado, pero lo que sí seguro que sé es que no es de cobre, que al final el cobre es lo que, bueno, de lo mejor para transmitir el calor, y básicamente pues si fuera de cobre también habría mejores temperaturas. Después el radiador de 240 milímetros, es decir, 2 ventiladores. Si fuera de 3 probablemente tendría más líquido el sistema y también se enfriaría antes, así que también eso afecta. Pero bueno, básicamente el depósito, ¿qué es lo que interesa saber cuando utilizas un depósito? Pues en mi opinión, 3 cosas. La primera sería de qué tamaño es decir, cuanto más grande sea, pues más líquido cabe y en teoría más difícil es que se caliente el líquido de lo que es el circuito. En segundo lugar, para mí es importante también básicamente lo fácil que es de instalar, es decir, las herramientas con las que viene para su instalación. Y en tercer lugar, pues podríamos decir que es un poco básicamente el desempeño respecto al precio, es decir, cuánto cuesta, pero también cómo funciona. En este caso yo estoy encantado porque no hace prácticamente nada de ruido, por no decir nada, la bomba es súper silenciosa y se ve que el flujo lo mueve bastante solvente, así que estoy realmente contento. De hecho, con este depósito podrías poner también un bloque de disipación a la gráfica, aunque en mi caso de momento por lo menos no lo he puesto. Así que nada, dicho esto, deciros también, explicaros un poco el motivo. Es decir, yo esto lo hago porque a mí me encanta el tema de cacharrear un poco con los PCs, pero realmente para un Ryzen 5 no es necesario. De hecho, no es necesario para ningún tipo de procesador utilizar una custom. Simplemente con una all-in-one o con un buen disipador por aire podréis refrigerarlo, no hace falta tampoco llegar a estos términos. Pero a mí, como me gusta cacharrear, pues decidí hacerlo y gastarme un poco más de dinero. También deciros que este era el depósito dentro de las marcas buenas, el más barato, es decir, este vale 80 y pico euros en Coolmod, que os dejaré en la descripción porque es el sitio más barato que he encontrado, pero sin embargo creo que ya era en Amazon, ya valía unos 100 euros básicamente, y de ahí para arriba, y los depósitos normalmente cuesta esto. Deciros que si queréis montaros una refrigeración líquida custom como yo a un precio barato, os recomiendo que en lo único que no escatiméis es en el depósito, porque como os he dicho al principio del vídeo, yo he tenido que hacer esto porque se me jodió el anterior y me duró escasos meses. Básicamente empieza a hacer un ruido raro a la bomba, que ya de por sí hace mucho ruido, saca muchísimo ruido, pero empieza a hacer un ruido raro como si estuviera rota hasta que ya un día deja de mover el líquido y evidentemente ya tú no puedes usar el PC porque se calienta el procesador de no moverse ese líquido. Así que dicho esto, sí, en el bloque, mientras que sea uno normalito podréis ir tirando, a lo mejor no va a ser lo mejor. Los tubos pueden ser normales, aunque decir que cuanto más de más calidad sea, es más difícil que se pincen, es decir, son más consistentes, por así decirlo. Los racores igual, que compréis unos que simplemente sean normales, tampoco hace falta invertir más. El radiador igual, uno de cobre va a ser mejor evidentemente, pero que si es uno de aluminio tampoco va a haber mayor problema. Eso sí, en los ventiladores tampoco escatiméis, en esas dos cosas no escatiméis porque los ventiladores, si son malos, no van a mover el aire dentro del radiador
y ahí pues básicamente va a alcanzar unas temperaturas muy altas el procesador. En mi caso son ventiladores de NZXT, así que son buenos ventiladores. Y dicho esto, deciros que recomiendo totalmente la compra. Es un depósito con bomba que básicamente me parece súper fiable, me transmite mucha seguridad, aunque no lo he podido todavía probar a fondo, porque este vídeo respecto a lo que es el montaje lo estoy grabando como una semana, bueno, una semana no, 4 días después, y estoy muy contento, sobre todo viniendo de la otra que sacaba muchísimo ruido. Así que nada, dicho esto, os recomiendo su compra. Y lo único que podría poner en negativo básicamente es el tema del montaje, es decir, lo que es el bracket, el adaptador que viene para montarlo sobre un ventilador, que es el que yo le he puesto, está bien, pero básicamente en qué circunstancia alguien va a poder ponerlo eso sobre un ventilador, porque me explico, la mayoría de cajas tienen ventiladores arriba, atrás y delante, pero abajo muchas no tienen ventilador. Esa para uno de tipo de chimenea, una caja de tipo chimenea, vendría bien. Pero en mi caso, por ejemplo, que es una caja más convencional, pues no podía ponerlo sobre un ventilador. Y entonces, dado que esto no se puede hacer en mi caja, pues sí que he echado de menos el típico adaptador que tú lo pones, que bueno, ahora mismo no tengo un ejemplo, que lo dejaré por pantalla, que es como una especie de trozo de plástico que encaja lateralmente el depósito. Eso lo he hecho en falta porque me podría haber venido muy bien, y de hecho es como tenía yo anteriormente, que lo habréis visto en el vídeo rápido, es como tenía yo el anterior depósito, cosa que en este no venía así. Dicho esto, por lo demás creo que el montaje ha sido bastante sencillo y básicamente por eso recomiendo su compra. Así que nada, dicho esto, si tenéis alguna duda sobre este depósito o sobre cualquier otra cosa de hardware, podéis dejármelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.